¿Alguna vez has pensado que tu trabajo es duro? Quizás madrugar, soportar a un jefe insoportable o cumplir con plazos interminables. Pero lo cierto es que lo que hoy llamamos trabajo duro no es nada comparado con lo que millones de personas tuvieron que soportar en el pasado. Imagina trabajar desde que sale el sol hasta que se oculta, sin descansos, sin derechos, sin seguridad, con el riesgo constante de perder la vida en cualquier momento. Imagina que tu oficio consista en arrastrarte por un túnel lleno de hollín con apenas 6 años, o caminar kilómetros cargando cubetas de desechos humanos, o bajar a una mina oscura donde respirar puede matarte. Ese era el día a día de miles de trabajadores que, aunque hoy olvidados, fueron fundamentales para que las sociedades funcionaran. Hoy vamos a viajar en el tiempo y descubrir los trabajos más duros de la historia, esos que ya no existen y que nos hacen valorar lo que tenemos. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no son simples datos, son historias de vidas reales que muestran hasta dónde ha llegado el ser humano con tal de sobrevivir. Comencemos en el mundo antiguo. Cuando pensamos en Egipto, lo primero que viene a la mente son las pirámides, esas enormes estructuras que todavía hoy nos sorprenden por su tamaño y perfección. Detrás de esas maravillas arquitectónicas había miles de personas trabajando sin descanso. La imagen popular nos muestra esclavos con látigos sobre la espalda, pero lo cierto es que la situación era aún más compleja. Había trabajadores forzados, campesinos endeudados y esclavos que, bajo el sol abrasador del desierto, arrastraban bloques de piedra que podían pesar varias toneladas. Sus herramientas eran rudimentarias, sus alimentos escasos, y cualquier accidente significaba quedar aplastado, mutilado o morir al instante. Para nosotros, esas pirámides son símbolos de grandeza, pero para quienes las levantaron, fueron sinónimo de sufrimiento. Los romanos no se quedaban atrás. Las minas del imperio eran un infierno en vida. Allí trabajaban condenados, prisioneros de guerra y esclavos que descendían a túneles oscuros, mal ventilados, llenos de polvo y gases tóxicos. Los romanos los llamaban damnati ad metalla, condenados a las minas. No había esperanza de salir vivos de allí. Los derrumbes eran frecuentes, las enfermedades respiratorias comunes, y la esperanza de vida apenas alcanzaba unos pocos años. Sin embargo, de esas minas salían los metales que sostenían la economía romana, armas, joyas y construcciones. Cada objeto de lujo que adornaba a un senador llevaba detrás la vida rota de un minero anónimo. En Asia también encontramos ejemplos impactantes. Durante la construcción de la Gran Muralla China, millones de campesinos, soldados y prisioneros trabajaron cargando piedras, levantando muros en montañas y desiertos, bajo frío extremo o calor sofocante. Los accidentes eran tan frecuentes que los cuerpos de los trabajadores muertos se enterraban a veces bajo el mismo muro que estaban construyendo. Era una obra pensada para proteger al imperio, pero a un coste humano incalculable. En la Edad Media, el trabajo duro se encontraba en cada rincón. Los campesinos eran la base de la economía. Desde el amanecer hasta el anochecer, trabajaban en el campo con herramientas básicas, expuestos a enfermedades, hambre y abusos de los señores feudales. Pero si nos adentramos en las ciudades medievales, descubrimos trabajos que parecen sacados de una pesadilla. Los recolectores de basura, por ejemplo, eran los encargados de recoger excrementos humanos y animales de las calles, un trabajo repugnante, peligroso y socialmente despreciado. Sin ellos, las epidemias se habrían extendido aún más rápido. Otro de los trabajos más crueles fue el de los limpiadores de chimeneas, especialmente en Inglaterra. Aquí, los protagonistas eran niños pequeños, de apenas 5, 6 o 7 años. Su tarea era arrastrarse por los conductos estrechos de las chimeneas, llenos de hollín, humo y brasas apagadas. Cada ascenso era un riesgo. Podían quedarse atascados, morir asfixiados o caer desde lo alto. Muchos sufrían problemas respiratorios de por vida, y otros ni siquiera llegaban a la adolescencia. Todo para que las casas de los más ricos tuvieran calor en invierno. No menos duro era el trabajo de los recolectores de cadáveres en tiempos de epidemia. Cuando la peste arrasaba las ciudades, alguien tenía que encargarse de recoger los cuerpos en las calles, cargarlos en carros y llevarlos a fosas comunes. Estos hombres estaban expuestos a la enfermedad, al hedor insoportable
y al desprecio de los demás. Se trataba de un trabajo que nadie quería, pero que era absolutamente necesario para evitar que la peste se propagara aún más rápido. La Edad Moderna trajo nuevos horrores laborales. La revolución industrial cambió el mundo, pero también multiplicó los trabajos inhumanos. Las fábricas eran auténticas trampas mortales, jornadas de 14 o 16 horas, sin descansos, sin ventilación, con máquinas enormes que no tenían ninguna medida de seguridad. Un descuido podía costar una mano, un brazo o la vida. El ruido era ensordecedor, el aire estaba lleno de polvo y humo, y muchos trabajadores sufrían enfermedades crónicas por respirar esas partículas. En estas fábricas también trabajaban mujeres y niños. Ellos cobraban menos que los hombres, así que eran preferidos por los dueños. Niños de 8 años manejaban maquinaria peligrosa, metiendo sus manos pequeñas entre engranajes que podían aplastarlas en un instante. Muchos morían en accidentes o quedaban mutilados para siempre. Hoy nos parece impensable, pero en aquel tiempo era parte de la normalidad. Las minas de la revolución industrial eran tan o más duras que las antiguas. Aunque ya se usaban explosivos y herramientas de hierro, los riesgos seguían siendo mortales ante derrumbes, explosiones, incendios subterráneos, inundaciones y enfermedades respiratorias como la silicosis. Los mineros bajaban cada día sabiendo que quizá no volverían a ver la luz del sol, y aún así, lo hacían porque sus familias dependían de ese sueldo miserable. Y había trabajos insólitos, que hoy parecen sacados de un cuento macabro. Los faroleros recorrían las calles de las ciudades, encendiendo uno a uno los faroles de aceite o gas cada noche y apagándolos al amanecer. Podían caminar decenas de kilómetros bajo lluvia, viento o nieve, trepando con escaleras, manipulando fuego y arriesgando su vida a cada momento. Los husmeadores de alcantarillas se adentraban en túneles infestados de ratas y enfermedades para inspeccionar y limpiar. Otros se dedicaban a limpiar baños públicos, sumergidos en excrementos. Eran trabajos invisibles, despreciados, pero esenciales para la vida urbana. Con el tiempo, la tecnología fue acabando con muchos de estos oficios. La electricidad eliminó a los faroleros. Las nuevas máquinas de limpieza hicieron innecesarios a los niños limpiadores de chimeneas. Los sistemas de saneamiento modernos reemplazaron a los husmeadores de alcantarillas. La humanidad, poco a poco, fue comprendiendo que podía mejorar la vida de todos, sustituyendo la fuerza bruta por la innovación. Pero incluso hoy, en pleno siglo XXI, hay trabajos que siguen siendo extremadamente duros. Los mineros modernos, aunque cuentan con medidas de seguridad y tecnología avanzada, siguen arriesgando su vida en cada turno. Los trabajadores en plataformas petrolíferas soportan jornadas largas, aislamiento extremo y riesgos de explosiones o incendios. Los bomberos enfrentan el peligro a diario, arriesgando su vida en cada intervención. Incluso en la agricultura, millones de jornaleros trabajan bajo el sol, en condiciones duras, aunque con más derechos y protecciones que en el pasado. Comparar estos trabajos modernos con los antiguos nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Hoy, alguien puede quejarse de su jefe, del tráfico o de un horario pesado, pero lo cierto es que tenemos leyes que nos protegen, seguros, vacaciones, descansos, equipos de seguridad, algo que en la antigüedad era impensable. Lo que para nosotros es duro, para ellos habría sido un lujo. Y detrás de estos trabajos desaparecidos hay lecciones valiosas. Nos enseñan hasta dónde puede llegar la resistencia humana, cómo la necesidad obliga a aceptar lo inaceptable y cómo la innovación es capaz de transformar vidas. También nos muestran el precio que pagaron generaciones enteras para que hoy podamos disfrutar de comodidades que damos por sentadas. ¿Sabías que muchos mineros de la revolución industrial morían antes de los 30 años? ¿O que los niños limpiadores de chimeneas solían desarrollar un tipo de cáncer de piel causado por el hollín? ¿O que los recolectores de basura medievales caminaban más de 10 kilómetros al día cargando cubetas de desechos? Estos datos nos recuerdan que el trabajo, en el pasado, no era solo esfuerzo, era sufrimiento constante, riesgo mortal y muchas veces una condena sin escapatoria. Al final, todos estos trabajos nos muestran la misma verdad.
La historia del trabajo humano es también la historia de la supervivencia. Cada oficio, por inhumano que parezca, fue necesario en su tiempo. Cada sacrificio permitió que las sociedades crecieran, que las ciudades funcionaran, que las culturas prosperaran. Y cada paso hacia adelante en tecnología y derechos laborales ha sido una victoria que debemos valorar. Así que la próxima vez que pienses que tu trabajo es duro, recuerda a los mineros romanos que no volvían a ver la luz del día, a los niños que morían asfixiados limpiando chimeneas, a los campesinos medievales que trabajaban hasta caer exhaustos, a los faroleros que recorrían kilómetros cada noche con una llama en la mano. Sus vidas eran un sacrificio silencioso para que el mundo siguiera avanzando. Hoy, gracias a ellos, tenemos electricidad, sistemas de limpieza, derechos laborales, seguridad y condiciones que nos permiten trabajar sin arriesgar la vida a cada segundo. La historia de estos trabajos desaparecidos no es solo un relato de sufrimiento, es también una historia de progreso, de resistencia y de humanidad. Y al recordarlos, no solo entendemos el pasado, también aprendemos a valorar el presente.